Esta enseñanza, esta predicación lleva por título: sin muerte no hay resurrección, sin resurrección no hay victoria. Durante esta semana todos hemos visto, yo especialmente estoy cerca de una zona muy religiosa que es la Orotava, ¿no? Con una fuerte influencia católica. Yo suelo despertarme mucho durante la madrugada y oía los tambores, oía muchas cosas. De hecho, anoche cuando nos fuimos a acostar con Jorge, eran como las 12 y algo y sonaban campanas. Recuerda al mundo la muerte y la resurrección de Cristo, pero la gran mayoría lo hace en base a esa tradición, de una forma religiosa. Y vemos personas sinceramente equivocadas, hermano. No vamos a entrar a juzgar, porque no podemos juzgar al mundo en ese sentido, porque al final el mundo tiene una venda. Nosotros estamos llamados a predicarles el evangelio y a traerles luz a sus vidas, ¿no? Pero siguen una tradición con todo el rigor que se les ha impuesto, ¿no? Con devoción. Muchos llegan a tener éxtasis inclusive de quebranto. Veía una imagen de Iván en una cabalgata y una virgen se prendió en fuego, no sé cuántos la vieron, y los que iban con ese afán le pusieron extintores, ¿no? Para apagar el fuego. Y yo pensaba cuando veía la imagen, yo decía, no sé si hasta el punto de por miedo a morir o por el respeto que para ellos implica cargar a ese ídolo de yeso, ¿no? Y yo les veía la angustia y quería ir un poco más allá de ver e intentar interpretar lo que estaba pasando en el corazón de esos dos hombres. Y veía la devoción que se tiene a la mentira con la que han sido implantados, ¿no? Esa mentira que se ha implantado en sus mentes a través de ¿qué? De la religión, de la tradición. La gente pelea por las tradiciones, la gente es fiel a ellas, defienden más sus convicciones, sus tradiciones equivocadas, se les ve una mayor devoción, a la final dan todo en esta semana de una forma equivocada. ¿Qué tan importante es para nosotros, los cristianos, los que hemos conocido la verdad, no limitar lo que se recordó en esa semana y lo que estamos hoy también nosotros recordando solamente para un día o una semana? Como cristianos no nos podemos permitir eso. Hay dos grandes eventos y yo quiero hoy hablar de los dos, muerte y resurrección, que deben ser entendidos, comprendidos, masticados espiritualmente, y que cada cristiano tiene que entender el significado profundo que tienen estos dos actos en nuestra vida. Lo que ocurrió con la muerte y la resurrección. Por Cristo fue posible, porque Él murió por el mundo. Ahora, es efectivo todo lo que trae esto para el que viene por fe a Cristo. Así que es importante, amén, entenderlo, hermano. Entender el significado profundo, inigualable, divino y misericordioso que tiene esta celebración. Muerte y resurrección, dos eventos muy importantes en la vida de este planeta Tierra. Evocar el momento de la cruz. Hoy estamos celebrando, pero antes hubo una muerte, ¿no? Evocar ese momento de la cruz con una víctima inocente. ¿Quién era? Cristo. Era la víctima inocente. Y la forma como muere Cristo nos deja leer algo, al menos desde mi punto de vista, algo muy significativo. Él muere en un madero, ¿no? Lo clavan ahí. Después de haber recibido todo lo que recibió, no voy a entrar en estos detalles, pero todos sabemos todo lo que recibió y cómo Él se subió a ese madero. No solamente fueron los clavos sobre sus pies y sobre sus manos, sino que Él ya en todo el recorrido era un trozo de carne. Por los latigazos, por todo lo que recibió, dice que la carne le colgaba a Él. Es decir, que cuando clavan esos clavos en sus piernas y en sus pies, ya Él estaba padeciendo, en sus piernas, perdón, en sus manos y en sus pies, Él ya estaba padeciendo una tortura. Y se sube. Y la forma como muere y como lo cuelgan es con sus manos extendidas. Como abrazando a esta humanidad. Abrazando
con esos brazos extendidos a un mundo que le estaba rechazando. Jorge decía que él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él, no podemos describirlo, o sea, podemos vivirlo. Yo preparando esta palabra tuve que parar muchas veces y primeramente dar gracias al Señor y me quedaba corta para poder transmitir lo que mi corazón estaba experimentando mientras el Señor me iba dando cada cosita que fui escribiendo de parte de Él. Una víctima inocente, nunca se te olvide eso, una víctima inocente ocupó tu lugar y el mío. Nosotros merecíamos todo eso. Nosotros merecíamos cada latigazo, cada las bofetadas que le dieron, todo lo que le hicieron a Jesús, lo merecíamos. Porque Jesús vino a pagar por nuestro pecado. Vino a darnos felicidad, pero no se nos olvide que el propósito de Dios al enviar a su Hijo fue evitarnos la condenación eterna y cargar Él con nuestro pecado. Eso fue el propósito de Cristo. La víctima inocente extendiendo sus brazos. Debe ser algo que en nuestros corazones y en nuestras mentes, hermanos, se vea como un evento de enorme importancia. ¿Cuántos decimos amén? De enorme importancia. Jesús, el varón perfecto, fue herido por tus transgresiones y por mis transgresiones. Personalicemos. A veces creemos que Jesús vino a salvar el mundo, es que vino a salvarme a mí. Y creo que cuando hablamos del tema de muerte y resurrección tenemos que personalizarlo para no estar ajenos a lo que ocurrió. Por lo tanto, Él estaba ahí clavado en esta cruz, cargando con todo el pecado de nosotros. Y reconocerlo nos hace entender el significado. Yo creo que, hermanos, necesitamos con urgencia ver el significado de la muerte de Cristo. Y yo lo digo porque esto marca la diferencia en nuestra vida cristiana. No solamente de una forma, a veces somos muy de repetir las cosas, de repetir los versículos, de repetir lo que se nos dice. Somos muy dados a eso, sin pararnos a examinar y a meditar en lo que eso significa para nuestra vida. Por lo tanto, es importante que nosotros reflexionemos, no una semana, no hoy solamente, todos los días de nuestra vida debemos de reflexionar con una actitud reverente lo que ocurrió en esa cruz, a favor mío y a favor tuyo. Si esto de verdad, se los digo porque es así, hermano, si esto así se entiende, se reflexiona sobre esto, tu vida va a empezar a ser diferente. Porque si no nos volvemos mecánicos. Es como lo que hizo el mundo en estos días, mecánicos, tradición. Lo hago sin masticarlo, sin entenderlo. Llega al punto de que Cristo resucitó y lo que más caracteriza todo el tiempo de estas procesiones es a un Cristo crucificado, que obviamente no se puede obviar ese evento porque sucedió y yo hoy les estoy predicando de eso. Así que es importante saberlo. Jesucristo, mientras estaba cargando con tu pecado y el mío, en esa cruz, bajo las condiciones extremas con las que se subió y estuvo ahí las horas de padecimiento, fue terrible, la parte más, todo es terrible, hermanos, y de verdad, si nosotros pasáramos por ese proceso, yo no sé si alcanzaríamos a durar una hora vivos. Fue terrible para Él, pero lo más terrible que ocurrió en la vida de Jesucristo fue que el Padre le dio la espalda. Eso fue lo más terrible. Lo más doloroso para Cristo fue esto, saber que cuando Él estaba cargando nuestro pecado, el Padre tuvo que darle la espalda. Pero era necesario, porque solo así la justicia de Dios sería satisfecha, porque Cristo ahí estaba poniéndose en nuestro lugar para abrir ese camino. Era necesario. El Padre sabía lo que iba a ocurrir, Él lo sabe todo.
Era necesario. Si eso no hubiera pasado, pues otra sería nuestra suerte, hermanos. Así que gracias a la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, amén. El Verbo se encarnó y la misericordia de Dios vino a rescatarnos. Se necesitaba una víctima sin pecado. Nadie podía ocupar ese lugar. El único era Dios. Y cuando tú piensas y reflexionas y meditas sobre el hecho de que Dios mismo se puso en la cruz a mi favor y a tu favor, eso es muy grande, hermano. Eso tiene que cimbronear nuestra vida. Eso tiene que impulsarnos a llevar un cristianismo diferente al que hasta aquí hemos llevado. Amén. Es que si no has entendido nada. Si la cruz no ha marcado un antes y después en tu vida, no has entendido nada. Marcó un antes y después, obviamente. Pero depende de nosotros que esa realidad sea real, no tradición, no religión. El Verbo encarnado. Porque la Trinidad estuvo ahí presente, hermanos. Ahora lo veremos. La misericordia de Dios. Dios es misericordia. Amén. Dios siempre es misericordioso. Así le fallemos, así nos portemos mal, es que Él no puede cambiar eso. Él es misericordioso. Nosotros no merecía, el hombre, vamos a hablar en general, el hombre no merecía nada porque desobedeció a Dios. Pero Dios tuvo misericordia, porque Él es misericordia. Y desde allí, del mismo Edén, inmediatamente le fallan la primera pareja, Adán y Eva. Dios los viste de misericordia. Y desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo de sangre, hermanos, corriendo, mostrándonos a Cristo y su obra redentora. En cada episodio, en todo lo que vemos en Levítico, en todo lo que examinamos en la Biblia, está ese hilo de sangre que fue materializado en la persona de Jesús cuando Él subió a la cruz. Ya no corre más sangre, ya solamente estuvo la de Jesús. Y esa nos basta para empezar a vivir el cristianismo de una forma real y no religioso. Amén. Desde la hora sexta hasta la novena, es decir, más o menos desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, Jesucristo estuvo en su peor momento. La tierra, dice la palabra, que se llenó de oscuridad. Oscuridad. Descendieron tinieblas sobre toda la tierra. El sol dejó de brillar. Todo esto, cuando lo leemos con reverencia, reflexionando, no leerlo como una noticia del periódico, reflexionando, sacamos verdades profundas y eso nos mueve a nosotros el corazón. Si no te mueven las fibras de tu corazón, algo pasa, hermanos. Porque en ese momento, ustedes imagínense en la situación. Jesucristo colgado en el madero, su sangre brotando por todo su cuerpo. La gente injuriándolo, ¿no? Desde antes, desde que se fue al juicio, la gente le pusieron a escoger entre Jesús y Barrabás. Prefirieron que fuera Jesús el inocente a la cruz. ¿Saben por qué? Porque al final nosotros éramos Barrabás. Tú te has detenido a pensar quién era ese Barrabás. Eras tú, era yo. Por uno que se subió a la cruz para salvarnos, nosotros los que teníamos que estar ahí fuimos libertados. Fuimos libertados. La escritura tiene que cumplirse, hermanos. Y podemos decir, pero ¿por qué no mataron, no subieron a la cruz a Barrabás? ¿Por qué? Es que si hubiera pasado eso, hermano, no seríamos salvos. Y partiríamos de esta vida directamente a la condenación eterna, con todos sus sufrimientos que dice la palabra. Por tanto, Barrabás eras tú y era yo. Y en esas 3 horas de tinieblas tremendas, hermanos,
donde se mostraba la agonía del Señor, lo que estaba pasando. Ahí Él estaba cargando con todo nuestro pecado, con todo ese pecado. El sufrimiento del Creador ahí, en esos momentos de terrible oscuridad. 3 horas, hermanos. En total creo que fueron 6 horas. Los padecimientos ya lo que es en la cruz, porque el padecimiento empezó antes, ¿no? Con toda la caminata. Pero 3 horas terribles, donde el Padre le estaba dando la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque estaba cargando con nuestro pecado. Y es muy significativo. Ustedes saben que la Biblia, yo también he enseñado eso en algún momento, los números hay que prestarles atención, ¿no? Los números son importantes, transmiten propósitos, están puestos ahí también para llevarnos a verdades espirituales. En esas 3, desde mi punto de vista, Jesús estaba en una tremenda agonía durante 3 horas. Pero el número 3, su significado bíblico, de lo que significa el número 3 es armonía, nueva vida y plenitud. Eso significa, también es identidad también de la Trinidad. Son 3, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso, durante esas 3 horas de tinieblas terribles, por otro lado, en esa agonía, si vemos la otra parte que es el beneficio que nosotros hemos recibido, pues vemos cómo en esas 3 horas terribles que pasó nuestro Señor Jesucristo y que nadie puede describir qué fue lo que Él realmente sintió. Decimos que fue terrible porque el Padre le volteó, pero no sabemos qué estaba pasando por su corazón. Yo no sé si en el cielo lo sabremos, si le podemos preguntar, Señor, ¿qué sentiste durante esas 3 horas cuando cargabas mi pecado? Yo no sé si le podremos preguntar hacer esa pregunta. Nadie puede pensar ni saber lo que Él pudo. Se dice muy rápido, pero yo creo que tuvo que ser terrible, hermano. Es que es el pecado, cargándolo, el inocente. No hagamos ni el intento, debe ser terrible. El peso del pecado sobre Jesús, sobre uno que nunca tuvo pecado. Porque si el pecado es uno que ya comete, digamos, nosotros cometimos pecado. Y viene el pecado, bueno, no es algo que puede ser no tan indiferente porque sabemos, pero es que Cristo no conoce el pecado. Entonces, ¿ustedes se pueden imaginar la experiencia de recibir el peso del pecado de algo de que Él no hacía parte, su naturaleza, porque Él es santo? Pero no podemos explicar, ni me voy a quedar aquí. 3 horas, hermanos, donde ese significado de 3 horas, desde mi punto de vista y lo que yo pensaba, es que en esas 3 horas que por su parte Él estaba presentando toda esa agonía y ese sufrimiento, pues estaba abriendo el camino. Se estaba abriendo un camino, hermanos, para recibir una vida nueva y plena en Cristo. Por un lado, Él tuvo que soportar la oscuridad, pero por el otro, se nos estaba abriendo este camino, de lo que significa el número 3, armonía, vida nueva y plenitud. Eso es lo que significa la vida cristiana. Armonía, Dios viene a poner orden en todo. Amén. Cuando nosotros nos convertimos, Él trae orden porque todo está hecho un desorden en nuestra vida. Nos entrega una vida nueva, amén. Y vivimos un cristianismo en plenitud. Cristo no vino para darnos una vida corriente, amén. Él vino para darnos una vida plena en Él. Así que con la muerte de Cristo, el pecado perdió el poder de gobernarnos a nosotros, amén. Ese es el efecto que ha tenido la muerte de Cristo también. Antes no podíamos dominar el pecado. Necesitábamos la sangre, necesitábamos la muerte, necesitábamos reconocer que solamente en Él y reconociéndolo a Él como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, podemos decir no al pecado. Es decir, que si tú pecas, es porque quieres pecar, porque te gusta pecar, porque tú ya tienes el poder para decir no al pecado. Y yo no estoy hablando aquí de pecados grandes, estoy hablando de todo tipo de pecado.
Es decir, que si tú eres un mentiroso, tienes el poder para decir no miento. Tienes ese poder si eres verdaderamente un cristiano. Tenemos el poder para decir y decir no lo hago, porque he sido salvo, porque la sangre ha operado, la muerte de Cristo ha operado eficacia en mi vida y me da el poder para decir no al pecado, llámese como se llame, desde el más simple hasta el más complejo, aunque para Dios todos son pecado. Amén. Así que no hay disculpa. La muerte de Cristo destruyó las obras del diablo y aplastó la cabeza de la serpiente. Por culpa de la serpiente y por culpa de Adán y Eva, fue necesario este plan de Dios para venirnos a salvar. Porque la serpiente vino y sedujo. Y este par de bobos, desobedientes, teniendo el privilegio del Edén, qué privilegio de caminar con Dios, de escuchar la voz de Dios. Dice que Dios hablaba con ellos. ¡Qué privilegio! Pero escucharon la voz de la serpiente. Entonces, esa serpiente ya no tiene poder sobre la vida de los hijos. Amén. Satanás no tiene. Así que tú no le estés echando la culpa siempre a Satanás, porque es el problema. Es que los que dicen, no, es que Satanás, no. Ahora tú tienes un enemigo y es tu carne. Ese sí tienes que vencerlo tú. Amén. Porque Satanás está vencido. Si tú has venido a Cristo, Él no tiene poder sobre tu vida. Amén. Él va a venir a molestar y a todo, eso sí, la influencia Él va a estar ahí. Pero nosotros le podemos decir en el nombre de Jesucristo te vas. Si no hubiera pasado lo que pasó en la cruz, si Dios hubiera dicho que se queden allá, es que Dios no lo podía hacer porque Él no tiene esa naturaleza. Él nos creó con un propósito y Él persiste en ese propósito. Sigue dando oportunidad para que entres al arca, para que entres dentro del propósito como Dios pide, no como tú quieras llevarlo. Sin la muerte sacrificial de Cristo seguiríamos muertos en nuestros pecados. Si Cristo no hubiera muerto, entonces yo me muero, me voy para el infierno, hermano. Y en el infierno, que no ha sido inaugurado, pero en ese lugar de tormento no hay ningún ateo, dicho sea de paso, porque se le confirma que Dios era real. Cuando baje a ese lugar, inmediatamente el alma deja el cuerpo, inmediatamente esa persona es consciente y deja, si era ateo, deja de ser ateo, porque se da cuenta que lo que dice la Escritura es verdad. Seguiríamos muertos en nuestros pecados. El mundo está muerto en sus pecados. Así salga todas las noches en procesión. Está muerto en sus pecados. Necesitan pasar por la cruz. Necesitan reconocer que sus vidas son miserables, manchadas por el pecado. Hay uno que lo limpia y es Cristo. Reconocer ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Estaríamos sin perdón. Cristo perdonó todos nuestros pecados. El principal de ellos, vivir una vida lejos de Él. Ese es el peor pecado. No es ni por ser buenas personas, no. Es que si tú, no, yo no tengo necesidad de que Cristo me perdone nada porque yo soy muy buena persona. No. Es que si tú estás caminando sin Cristo ya eres el peor pecador. Porque el peor pecado es no creer en Jesucristo. Ese es el peor pecado. El que mancha toda nuestra vida externa, interna, nuestra mente, nuestro corazón. Cada fibra de lo que estamos formados dentro está manchado por el pecado. Si Cristo no hubiese subido al madero, estaríamos sin el perdón de Dios. A veces nos preocupamos mucho por recibir el perdón de los seres humanos, tan imperfectos como nosotros, y nos olvidamos que el perdón que marca la diferencia y el que es legítimamente necesario para nuestra vida es el perdón de Dios. Es importante perdonar, pero ¿de qué nos vale tener una relación bien con nuestros, el prójimo, si no recibimos el perdón de Dios? Eso no cambia. Si Cristo no hubiera muerto, sin redención, sin esperanza, la redención nos trae esperanza. La esperanza es saber que estamos transitando por este mundo, pero que nos espera una vida eterna con el Señor. Sin salvación, lo mismo, sin salvación. ¿Ustedes entienden qué es la salvación? Permítame que les hable así, hermanos.
Pero es que hemos entendido que es la salvación. Cuando alguien se está ahogando, aquí que vivimos rodeados de mar, si alguien se está ahogando y le mandas un salvavidas, entendemos el significado de la salvación, ¿no? De la salvación física, de que esa persona no se muera ahogada. La salvación tan grande que se ha operado hacia nuestras personas, hermanos. ¿La valoramos? ¿La amamos? ¿Estamos agradecidos con la salvación que Dios nos entregó? Sin poder disfrutar del amor de Dios. No hay cosa más hermosa, hermanos. Y lo trajo la muerte de Cristo en la cruz. Saber que tengo un Dios que me ama y que le puedo llamar Padre. Y que cuando fallo y me arrepiento, porque tengo que arrepentirme, amén. Los cristianos fallan. O fallamos, yo me voy a meter también. Y fallamos y se nos olvida el arrepentimiento. Y creemos que, bueno, echamos tierrita. No puedes echar tierrita. A nosotros se nos manda que cuando nosotros fallamos tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque disfrutamos del amor de Dios. Y queremos que Él también disfrute de nuestra vida como debe ser. Una vida que vive en arrepentimiento cuando falla. Una vida que ha entendido la muerte de Cristo. Disfrutamos de ese amor. Fallamos. Le decimos, Señor, perdónanos, Padre, hice esto. Yo no sé cuántas hacemos ese ejercicio, le fallamos al Señor muchas veces, hermanos, amén, muchas veces. Pero yo no sé si somos tan conscientes de cuando le fallamos a Dios, sentir temor reverente. Yo hablaba con alguien y le decía, por un comportamiento que vi, le decía, ¿tú no sientes temor de Dios cuando haces eso? Tenemos que sentir temor de Dios cuando le fallamos a Dios, con nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Tenemos que sentir temor y eso nos tiene que llevar al arrepentimiento. Dios inmediatamente extiende sus brazos y disfrutamos nuevamente de su amor, porque Él nos restaura en eso que hemos hecho mal. Así que eso pasaría si Cristo no hubiera muerto. En la inauguración de la iglesia, el gran sermón de Pedro, todos lo recordamos, ¿no? Él dijo, a este Jesús que vosotros, métete tú y me meto yo, crucificasteis a el que el Señor hizo Señor y Dios, o es el Señor y Dios. Es decir, ellos creían que Jesús cuando se subió al madero y lo crucificaron, porque todos que decían, crucifícale, crucifícale, era un mentiroso, porque ni siquiera lo vieron, el mismo pueblo judío no lo vio como el Mesías prometido. Que era un hombre que había sido colgado. Es el criterio de muchos. Bueno, murió ahí como un hombre cualquiera. No fue un hombre cualquiera. Aquí Pedro les dice, es el Señor y Cristo. El que ustedes crucificaron, por si no se han enterado, era el Señor y el Cristo. Era en el sentido de que estaban hablando de la crucifixión, porque Él es. Amén. Pero ahí Él está hablando en ese sentido porque está enfocado en ese tema. Él es. Y cuando dice vosotros, estamos todos, porque Él se subió. Y antes de que nosotros fuéramos cristianos tampoco entendíamos esto. Amén. Al menos yo no lo entendía. Del que se había subido era el Señor y Cristo. Él se subió por todos, nadie está exento de eso. Todos a la final fuimos los que hicimos que Jesucristo se subiera a la cruz. Pedro les estaba diciendo, el que ustedes crucificaron al Señor es el jefe, el amo, el dueño de todo. Eso quiere decir Señor. Cuando tú dices Señor, gracias. A veces se dice sin entendimiento. Señor, te amo. Si lo amamos, tiene que estar en coherencia porque hemos entendido que Él es nuestro dueño, nuestro jefe. Amén. Porque eso es lo que significa la expresión Señor. Si tú no lo consideras a Él Señor y jefe de tu vida, no le digas Señor. No se lo digas porque está siendo un mentiroso. Si yo quiero, eso se llama, desde mi punto de vista, integridad cristiana.
No hagamos nada por tradición y por religión y por repetir como loros lo que otros repiten. Si de tus labios sale la expresión Señor, míralo como tu jefe y como tu amo, porque eso es lo que Él es. Eso es lo que Él tiene que representar para tu vida y para mí si somos cristianos. No hay otra forma de concebirlo. Pero lastimosamente muchas veces parece que nosotros somos los señores y que nosotros somos los amos. Y que nosotros somos los que conducimos nuestra vida como nosotros creemos. ¿Ustedes se imaginan a un esclavo natural haciendo eso? En esa época el esclavito, los latigazos que recibiría, ¿no? Él murió, hermanos, para darnos salvación, para darnos todos los privilegios que tenemos. Por lo tanto, Él se tiene que convertir en eso. Eso es lo que significa. Ahí Pedro les estaba diciendo, Él es el Señor, Él es el amo, Él es el jefe. Amén. Así que por medio de la cruz, Él compró, hermano, a sus seguidores. En la cruz Él estaba comprando a sus seguidores. El cristiano es un seguidor de Cristo. Espero que entendamos que es seguidor de Cristo. Seguidor, voy a poner un ejemplo. Queremos llegar hasta allí, entonces Esther se para y dice, voy a dejar una huella, Luz Helena, porque yo no sé llegar hasta allí. Voy a dejar una huella y tú tienes que seguir esa huella. Si a mí me interesa llegar allí, yo me voy a ir pisando toda la huella que ha dejado Esther. Estoy poniendo un ejemplo. Eso es seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es, el camino está de aquí hasta allá y yo empiezo a hacer así. Y de vez en cuando me meto. Y camino un poquito y después me salgo. Eso no es seguir a Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Eso no es seguir a Cristo. Tú puedes creer que estás siguiendo a Cristo, pero no lo estás siguiendo. Seguir a Cristo es que ir pisando cada huella que Él tiene. Y nada se tiene que interponer en esa huella. Nada. Ni hijo, ni esposo, ni marido, ni trabajo, ni nada. Yo sigo la huella. Amén. Por lo tanto, Él vino a comprar, porque eso fue lo que hizo. Nos compró en la cruz, pagó nuestra deuda a sus seguidores. Comportémonos como seguidores. Amén. Esa expresión también de Señor, dice la palabra que ante Él se doblará ¿qué? Toda rodilla. Toda rodilla. Y cuando dice toda es toda. Se doblará, tendrá que doblarse. ¿Por qué? Porque van a reconocer que Él es el Señor. No es porque les toque. Ay, me dice que me arrodille y me va a arrodillar porque va a quedar en evidencia. No, es que cuando llegue ese momento que dice que toda rodilla se doblará, todo el mundo reconocerá que Él es el jefe y el amo y tendrá que arrodillarse. Lo que pasa es que ese arrodillar va a ser en un tiempo tarde. Aunque tú te arrodilles, ya no vas a poder ser salvo. Porque el tiempo de arrodillarnos ante la presencia de Dios es ahora. El tiempo de gracia es ahora. ¿Saben qué significa la expresión Cristo? Significa el Mesías. En el hebreo significa el Mesías. Uno equipado para una tarea específica. El Mesías fue equipado para una tarea específica, que nadie más la podía efectuar, sino solamente Dios. Amén. La segunda persona de la Trinidad encarnada. Solamente, nadie más. Cuando hubo esa oscuridad, Jesús dijo con gran voz, dice la palabra así, con gran voz Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y alguien puede decir, ay, pero Dios desamparó al Señor en el peor momento de la historia. Sí, es que estaba pagando tu pecado. Estaba pagando por tu pecado y Dios es santo. Por lo tanto, Él no podía tener esa relación cara a cara con su hijo en ese momento porque Él es santo. Así que después de que dijo esto a gran voz, dice la palabra, ¿qué pasó? Dice, expiró. Murió. ¿Saben qué pasó? También, una vez Él expira, el velo del que yo muchas veces he hablado, ¿qué pasó? Se rasgó.
¿Cómo se rasgó? De arriba a abajo. De arriba, eso tiene significado. No es que aquí se rasgó, es del cielo a la tierra se rasgó. Es decir, Dios a través de su Hijo y de su muerte abrió el camino para que tú y yo y todo pecador arrepentido pueda entrar a la presencia del Señor, pueda sentarse y orar y saber que hay un Dios que le escucha. ¿Por qué? Porque su Hijo pagó el precio de su pecado. Cosas tremendas pasaron, hermanos, con la muerte de Cristo. Se reconcilió la relación del hombre con Dios, el que quiere, el que no, el que sigue diciendo no necesito de Dios y yo prefiero mi vida así, sigue. Lo que sí te puedo decir, que ya lo sabemos, pero lo recordamos y a los que van a escuchar, es que el camino está abierto. Cristo no lo va a caminar por ti, porque ya Cristo lo caminó en la cruz, en todo lo que padeció. Ahora tú tienes que reconocerlo y empezar a caminarlo. Tú, eso no lo va a hacer Dios por nosotros. El camino de la reconciliación está abierto gracias a la muerte ¿de quién? De Cristo nuestro Salvador. Sin distinciones de raza. Los judíos creían que era para ellos solamente, aunque los rechazaron. Ellos creían eso, sin distinción de raza, de sexo, de género, de hombre, mujer, niño, anciano. El camino está abierto para todos. Por eso cuando tú veas una persona avanzada en edad, que tú dices, bueno, pero este ya vivió, ya que predícale el evangelio, porque para él también el camino está abierto. Si hay una persona que está agonizando y le queda poco tiempo de vida, predícale el evangelio, porque para ese también está abierto el camino. Pero nosotros hemos recibido ese camino, esa reconciliación ahora. Tenemos vida. Muchos aquí están en la plenitud de vida. Disfruta esa vida en Cristo. No dejes que nada más te distraiga. Porque el camino fue abierto para todos, hermanos. Amén. ¿Por qué distraernos con caminos ajenos a los de Dios? ¿Por qué caminar por el camino ancho que lleva a la perdición? ¿Por qué nos gusta todo lo fácil? Caminemos ese camino estrecho porque ese nos lleva a la salvación. Queremos todo fácil y se nos olvida lo que Cristo pagó en la cruz. Se nos olvida, por eso es que digo que tenemos que tener un entendimiento claro de lo que pasó en la cruz y el cristiano que lo tiene, su vida cambia. La cruz de Cristo fue vital para la salvación tuya y mía, fue vital para la salvación del hombre. Aunque los judíos se ofendan por esto, porque ellos rechazaron a Cristo. Aunque los hombres digan que son puras tonterías, porque muchos se atreven a decir eso. Aunque todo eso pase, los hijos de Dios creemos que con la sangre preciosa que fue derramada ahí con la muerte de Cristo, como un cordero sin tacha y sin mancha, Él nos dio el poder de vivir una vida victoriosa. ¿Cuánto lo decimos? Amén. El que quiera decir son tonterías, allá tú, piensa lo que quieras. Cada uno, menos mal que Dios nos hizo libres, cada uno piensa lo que quiera. Cada uno piensa lo que quiere. Yo quiero pensar como Cristo espera que piense de él. Y tú también deberías de pensar así. Segunda de Corintios capítulo 5 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a qué? Al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Verso 20, por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si tú hasta ahora has llevado una relación con el Señor mediocre, reconcíliate con Dios. Si el pecado ha tocado a la puerta de tu vida y hoy estás en práctica del pecado, reconcíliate con Dios.
Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que proclamar siempre y cuando nosotros estemos reconciliados con Dios. Integridad en todo. No prediquemos algo que nosotros no es una verdad. Amén. Porque eso nos hace mentirosos y eso es pecado. Y nos hace hipócritas. Reconcíliate con Dios. Debe ser el mensaje que de nuestras bocas sale. Es el mensaje que necesitaba escuchar toda la gente. Es el mensaje que necesitan escuchar nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo que están tibios, que están apartados. Todos necesitan reconciliarse con Dios. Dice, Cristo murió por todos para que vivamos en Él, en una vida de resurrección. Amén. No vivamos como nosotros creamos que debemos de vivir. Tenemos el manual. Y si tú quieres estar seguro que realmente hoy estás reconciliado con Dios, ve al manual. Examina todos tus pensamientos, tus actos y dile, ¿realmente yo he entendido la muerte de Cristo? Esa muerte está afectando mi vida al punto de que el propósito que Dios tuvo. Sin embargo, aquí espero un aplauso, hermanos. Sin embargo, la historia de Jesucristo no terminó en la muerte. Amén. ¿El qué? Resucitó. Vamos a aplaudirle. Él resucitó. Él resucitó. Resucitó, hermano, resucitó. No se quedó o no murió solamente. Si hubiera muerto, pues no tendríamos todo lo que les dije anteriormente. Él resucitó. Sin muerte no hay resurrección. Sin resurrección no hay victoria. Sin la resurrección, sin la muerte, perdón, obviamente Cristo no hubiera podido resucitar. La resurrección corporal de Jesucristo es el acontecimiento más importante de la historia de esta humanidad. Los enlazamos obviamente porque es muerte y resurrección. Pero era necesaria la resurrección. Sin ese acontecimiento, vamos a decirlo así de una forma respetuosa, la tarea hubiese quedado a medias. Porque solamente saben que, desde mi punto de vista, Cristo hubiera satisfecho el corazón de Dios, de obediencia, ¿sí me entiendes? Pero el mundo, si el propósito era salvar al mundo, si Él no hubiera resucitado, eso no se hubiera dado. Amén. Por eso es el acontecimiento más importante. Por eso no solamente puede ser visto como palabras, sí, y entendamos, hermanos, entendamos. No hay acontecimiento en este mundo ni lo habrá más importante que esto. Para todos, aunque nosotros ya lo estamos disfrutando, para todos. Con la resurrección, Dios demostró lo que Pedro le estaba diciendo a todo este grupo de personas necias, que Cristo era el Señor y el Mesías. Con esa resurrección, la boca de todos se tuvo que tapar. Y de esto hay evidencias históricas, hay evidencias de todo para el que dice, no, eso es bueno. Estudia y mira las evidencias que demuestran que Jesucristo resucitó. Para que no sigas creyendo en la mentira del diablo. Con esto quedó demostrado. Esta resurrección de Cristo fue predicha por David. Les doy la cita, ustedes anótenla. En el Salmo 16, verso 10 dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Este salmo no está haciendo referencia a David, está hablando de Cristo, está hablando exactamente de la resurrección, para que lo entendamos. Márquenlo ahí, habla de la resurrección. David murió y no resucitó. No resucitó. Él fue enterrado con sus antepasados como era la costumbre y ahí está. Y su cuerpo, obviamente, su cuerpo físico se descompuso como el de cualquiera de los que han muerto. El cuerpo físico se descompone. Pero después, en la resurrección, el cuerpo va a tomar forma nuevamente. Lo que subió fue el alma. El alma vuelve ¿a dónde qué? A donde Dios. Así que esto se estaba refiriendo a Jesucristo. Márcalo, acuérdate, Salmo 16, verso 10, no habla de David, no es ningún proceso doloroso de David, no es una forma poética de decir que David estaba pasando por situaciones, es Cristo, no sé, él lo estaba ya anunciando, amén.
Isaías también lo predijo. En el capítulo 53, verso 10 dice: el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, recuerden, se entregó, nadie lo mató, Él se entregó, Él puso su vida. Dice, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Nosotros, por medio de Él, tendrán éxito los planes del Señor. Cuando tú viniste a Cristo, entonces tú eres un descendiente de Él. Amén. Si tú vives la vida cristiana, si tú eres verdaderamente un cristiano verdadero, entonces tú, dice, los planes del Señor tendrán éxito. Todo lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo para tu vida va a tener éxito. Amén. ¿Por qué? Por Cristo. Porque así se anunció. Dice el verso 11, después de tanta aflicción verá la luz. Así fue. Satisfecho al saberlo, el justo siervo del Señor liberará a muchos, entre ellos nosotros, amén, pues cargará con la maldad nuestra, no pongamos, ahí dice, Isaías dice ellos, con la carga, cargó con nuestra maldad y nos liberó, amén. Me emociono porque yo he entendido esto en mi vida, yo lo he entendido, entendí que Cristo me liberó del poder que tenía el pecado en mí, porque yo era una pecadora. Y una pecadora contumaz. Y esto es maravilloso. La misericordia de Dios nos envió al Emanuel, al Dios con nosotros, hermanos. Y ese mismo Emanuel, Dios con nosotros, estuvo pagando por nuestro pecado y resucitó. Él sigue estando con nosotros en espíritu. Nos ha dejado a su Espíritu Santo, pero Él sigue estando. ¿Sabes qué está haciendo en este momento Jesucristo en el cielo? A la diestra de su Padre, rogando por ti, intercediendo por ti, que no se desalienten, que sean firmes, que no se dejen seducir por el mundo. Señor, ayúdalos en esto, solvéntales. Esa es la intercesión que Cristo está haciendo por ti. Cuando flaqueas, Él está intercediendo para que tu alma renazca. Amén. Cuando dejas de asistir, Él está orando para que te congregues. Amén. Él está orando para que atiendas todos los llamados que Dios está haciendo a la iglesia. Él está orando para que tú te acerques en oración a Él. Eso es la tarea de Cristo. ¿Cómo no lo entendemos, hermano? Es que aquí no se habla, no se trata de Jorge y Lucelena, se trata de Cristo, se trata de tu vida. No es difícil entenderlo. No es difícil. A veces es porque no queremos entenderlo. Y desaprovechamos la oportunidad de esta vida preciosa que Dios nos ha dado, en esa libertad a la que hemos sido llamados. Su resurrección fue predicha por el mismo Jesús cuando estaba con vida. Muchas veces lo dijo cuando estaba con sus discípulos andando por Galilea. Yo me imagino esas caminatas. Yo quisiera haber estado ahí. Que el Señor, si mañana nos vemos en Galilea, yo sería la primera que estaría allí. Dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Eso lo dijo Jesús. Lo matarán y al tercer día resucitará. Los discípulos lo sabían. Él se los dijo. Las Escrituras lo anunciaron. Sin embargo, llegado el momento, no se entendió, y creo, siglo XXI, que muchos cristianos tampoco lo entienden. Con todo el respeto, hermanos, no han entendido lo que trajo esa muerte y esa resurrección, aunque lo digamos. ¿Por qué era necesaria la resurrección de Jesús? ¿Por qué, hermanos? Para que las Escrituras se cumplieran. Si Jesús no hubiera resucitado, Isaías, del que acabamos de leer, que no solamente lo nombró Isaías, David, hubieran quedado como mentirosos. Pero el Espíritu Santo a ellos les mostró, y el Espíritu Santo no se contradice. Entonces era necesario para que todo lo que se dijo de Él, más de 300 profecías dichas antes de que Él apareciera, se cumplieran. Y callar a la boca de los indoctos, de los orgullosos, de los que dicen, eso es puro cuento. Yo se viene a creer eso, usted es una tonta que le están lavando el cerebro.
Si te dicen eso, dile, no, es que no me lavó, si Cristo no me lavó el cerebro, me lavó toda. Porque necesitaba toda. Mi cabeza no solamente necesitaba la limpieza del pecado, es todo mi cuerpo, mi ser. Para el perdón de los pecados, como vimos, era necesario, necesitamos el perdón de Dios. El hombre lo necesita aunque no lo reconozca. Y está a tiempo en vida. El perdón de Dios no se obtiene cuando se muere y le hacen una misa para que salga del purgatorio. Eso es una mentira del diablo, que ha usado una religión tan terrible como la católica para anunciar esa mentira. Era necesaria porque todos los hombres, desde que nacen, ya están contaminados con el pecado. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría justificación. ¿Saben qué es la justificación? Cristo es el que nos justifica. Cuando Él está con el Padre y pide por Ezequiel, o perdona que te ponga como ejemplo, Dios no mira a Ezequiel. Dios mira la sangre de Cristo sobre la vida de Ezequiel y escucha ese ruego. Por Cristo, eso es justificación, nos vistió de su justicia porque Él era el varón perfecto. No vayas a creer que es porque somos bonitos, no. Nuestras obras son como trapo de inmundicia, como dice la palabra, es por la justicia Dios nos vistió. Esas vestiduras que vimos, ¿recuerdan en la perla de Levítico? Las vestiduras blancas que representan la justicia de Dios, con eso nos vistió. Por eso los sacerdotes tenían que vestirse con ese manto, simbólico de cómo nosotros estamos vestidos de la justicia de Dios. Era necesaria para la eficacia de la predicación. Ustedes se imaginan hoy yo predicando solamente de muerte, les digo, hermano, hasta ahí llegó, el Señor se murió, hasta luego, hermanos, no hay más. Ustedes se imaginan una predicación así, no se la pueden imaginar, porque está la resurrección. Y la eficacia de la predicación está en la resurrección también. Amén. Nuestra predicación es útil porque está la resurrección. Amén. Trae esperanza, trae fe. Si no, la gente dice, bueno, pues yo me muero igual. La resurrección de Jesucristo se operó a través de la Trinidad. Fue operada por Dios. Dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y nosotros somos testigos de eso, de ese hecho, perdón. Fue operada, aquí nos dice por qué, por Dios. Fue operada por el poder de Él mismo, por el poder de Cristo. Dice Juan capítulo 2, verso 19. Dice, Jesús les contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Volveré. Él. ¿Lo entendemos, no? Ahora, la resurrección también fue obra del Espíritu Santo. La Trinidad involucrada. Es hermoso, la Trinidad que siempre están juntos. Desde el mismo momento en que Dios pensó en hacer al ser humano, que dijo, hagámoslo a imagen y semejanza, habló en plural. Ahí estaba la Trinidad. Para los que dicen que la Trinidad no existe, ¿con quién estaba hablando Dios? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dijo, hagámoslo al hombre cuando pensó en crearte a ti y a mí. Así que la resurrección fue operada también por el Espíritu Santo. Romanos 1:4 dice, quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. La Trinidad presente en la resurrección, en esa unidad perfecta, trabajando a favor de esta humanidad. ¿Cuándo tuvo lugar la resurrección? Jorge lo dijo al comienzo, el primer día de la semana. La semana no termina el domingo, ¿cuántos lo saben? La semana empieza el domingo. Resucitó después de 3 días, nuevamente el número 3. Nuevamente. Y bueno, no voy a entrar en esto, no muere el viernes, pero no voy a entrar en esto. La tradición dice que murió el viernes. No, si fuera viernes no estarían los 3 días. Jesucristo no fue levantado sino hasta después de 3 días. Por el poder de Dios, por Él mismo y por el Espíritu Santo. Amén. Jesús venció la muerte, hermanos.
Jesús venció la muerte. ¿Para qué? Para nosotros, para el beneficio tuyo y mío. Amén. Él no tenía necesidad de pasar por nada de eso, pero por amor lo hizo. A pesar de que Jesucristo dice las Escrituras que se le aparecieron a más de 500 personas resucitado, escúchenlo bien, más de 500, bien. Dice Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Se le aparece a 500 personas, entre ellas María Magdalena. Les anunció que lo había visto y no le creyeron. Discípulos que habían caminado 3 años con Jesús. Y dice que cuando Jesús viene y se le presenta a todos, les dice, los reprendió. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Ya son eventos pasados. Que no nos pase que estemos creyendo que esto son puras tonterías. Por la resurrección de Cristo, los cristianos nacidos de nuevo, ¿qué tenemos? La seguridad de la resurrección. Si hoy morimos, nosotros tenemos la seguridad que vamos a resucitar también. Amén. A resucitar para vida, no para condenación, que es diferente. Amén. Resucitaremos, como dice la palabra, a semejanza de Cristo. A semejanza. O sea, los santos resucitan, recobran vida. ¿Cómo? Hermanos, yo no voy a resucitar con mis calores. Ni Paquita con el dolor de espalda. Ni todos los quebrantos que tú puedas tener. Vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Amén. Libre de todo, de enfermedad, de todo. Un cuerpo glorificado. El Señor necesita una iglesia glorificada para lo que sigue. El milenio. Que será nuestro reinado. Amén. Necesita no puede, Señor, que me duele. No. Vamos a trabajar con Cristo en el milenio y necesita una iglesia glorificada. Por eso, como decía Jorge, tenemos que tener las lámparas bien abastecidas del aceite, hermanos, para estar preparados, sea que muramos o sea que seamos raptados. Amén. Así que resucitaremos con cuerpos incorruptibles, hermanos, sanos. Por eso debemos de aguardar con esperanza este evento. ¿Saben qué dice Apocalipsis 26? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la que cuando tú rechazaste a Cristo, tú no vas a resucitar ahí, tú vas a resucitar al final. Y resucitarás, pero no para que te aplaude el Señor y te diga, muy bien, fuiste un rebelde, pasa. No. Te leerán todos tus actos y el motivo por el cual te vas para condenación. Y te vas a la condenación. Pero los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, entonces reinaremos con el Señor. Sin muerte no hay resurrección, sin resurrección no hay victoria. No hay victoria. Así que antes practicábamos el pecado. Ahora nosotros morimos al pecado para que reine Cristo. Debemos morir. Cuando aplicamos todo esto que pasó para nuestra vida, entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No, ahí estábamos muertos, o sea, condenados. Ahora, en la vida que Dios nos da, nos levantamos, resucitamos en una resurrección de vida. La vida de Cristo se implanta en nosotros para vivir una vida en resurrección. No en condenación, no esclavos al pecado, no haciendo el pecado una práctica, sino que nos dan una vida en resurrección para que aborrezcamos el pecado. Que es pecado, conoce la palabra de Dios, porque el pecado no se limita solamente a matar, hurtar. El pecado son esas pequeñas zorras también que se acumulan y que también las denomina pecado, y hay que conocerlas. Así que Cristo nos otorgó una vida en resurrección. ¿Cuánto la queremos? ¿Cuánto la estamos viviendo? ¿Cuántos después de esta prédica decimos necesitamos una vida en resurrección? He entendido lo que ocurrió en la cruz, he entendido por qué el Señor resucitó y he entendido que tengo la posibilidad de caminar en esa vida en resurrección, porque el camino fue abierto, porque Cristo me limpió. ¿Cuánto lo entendemos, hermanos? Yo quiero que lo entiendan, hermanos, yo quiero que lo entiendan y el Señor lo quiere. Nuestra vida
pasada está muerta. Necesitamos que muera el viejo hombre y resurja el nuevo hombre con su nueva naturaleza, una vida en resurrección. No sigamos atendiendo al llamado del viejo hombre. Ustedes son capaces, porque aquí nadie es una persona que tenga problemas mentales para no entender cuando se comporta mal. Todos sabemos que es el viejo hombre. Y cuando él surge, porque va a querer surgir, tenemos el poder para decirle: he recibido vestiduras de santidad, he recibido una nueva naturaleza en Cristo que me permite caminar en una vida en resurrección. Hagámoslo, hermano, no nos durmamos, porque no es tiempo de estar dormidos, es tiempo de hacer esta palabra viva en nosotros. Amén. Qué hermoso. Debe morir todo lo que hace parte del viejo hombre. Sin muerte no hay resurrección, sin resurrección no hay victoria. Debe morir lo viejo para que nazca lo nuevo y haya victoria en nuestra vida. Mientras eso no ocurra, vas a ser el tipo de cristiano que siempre te estás lamentando, que no ocurre nada en tu vida. Y si ocurre, son 20 años atrás que te dicen: mira, el Señor me dijo. Todos los días en una vida en resurrección ocurren cosas. Ocurren cosas porque el poder de Dios sigue operando en tu vida. Eso no está limitado solamente para un tiempo. Ocurren cosas cuando vivimos en resurrección. Amén. Romanos capítulo 6, vamos a leer del verso 5 al 6. Dice así: porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, amén, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos ¿de qué? Del pecado. Esa es una vida en resurrección, no esclava del pecado. Llámese como se llame, no esclavos al pecado. No atiendas ese susurro de Satanás que te dice: tú eres así y no hay remedio. Tú le tienes que contestar: yo he recibido una vida en resurrección y ya no soy esclavo del pecado. Amén. Sin muerte no hay resurrección, sin resurrección no hay victoria. ¿Cuántos decimos amén? Ponte de pie, hermano, póngase de pie. Oh, Señor, gracias, Padre, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por la esperanza, Señor, que tenemos en esa vida en resurrección. Gracias porque te llevaste todo de nosotros. Nos has limpiado con tu preciosa sangre y nos has dado una nueva identidad, Señor. Gracias. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en estas verdades. Ayúdanos a recordar siempre lo que ocurrió en esa cruz para posicionarnos en esa nueva condición que nos has dado, Señor. Despiértanos si estamos dormidos, si hasta aquí hemos caminado con un cristianismo mediocre, desconociendo todas estas verdades. Espíritu Santo, sopla vida en esta mañana, sopla vida en cada corazón, corre velos, quita mentiras de Satanás en la mente y en los corazones y haznos vivir y experimentar una vida en resurrección, porque ese fue, Señor, el propósito que tú tuviste al enviar a tu Hijo y al morir y al resucitar por nosotros. Dios mío, el evento de la resurrección no solamente quedó marcado ahí en esa tumba. Hermano, tiene que quedar marcado en tu corazón en esta mañana. Tiene que quedar marcado en nuestros corazones. Vaciémoslos de todo peso de contaminación, de todo pecado, y deja que seas vestido. Permite que Cristo te vista con esa vida en resurrección. ¿Cuánto lo necesitamos? Todo lo necesitamos. Caminar en esta verdad todos los días de nuestra vida. En el día fácil, en el día no tan fácil, en el día de angustia, en el día de victoria. Siempre tenemos que caminar en esta vida en resurrección.